existe, bueno, siempre que hablamos de lenguaje, se nos define como el lenguaje sirve para comunicar Ujú. y que la comunicación es posible y que entonces, pues, ahorita que estamos hablando, si tú me das una orden, pues, de acuerdo con el esquema de la comunicación, si yo recibo bien el mensaje, pues yo iría y haría esa orden, ¿no? O al menos entendería claramente qué quieres decir. A lo que quiero apuntar es, ¿en verdad el lenguaje sirve para comunicar? ¿Tú como lingüista qué piensas? O sea, ¿de verdad existe la comunicación? Es un gran dilema. Porque yo desde el psicoanálisis creo que eh, una de las aportaciones más ricas del psicoanálisis es esta frase de Lacan de que la comunicación no existe. Pero quiero ver tú como lingüista qué piensas de eso. Y ahí también hablaríamos, o sea, bueno, ok, tú lo ves desde el punto de Lacan y entran muchos puntos, o Claro, sea, la claro. filosofía del lenguaje, de realmente, o sea, para la filosofía del lenguaje es como de realmente el lenguaje sí nos dice algo, nos trasciende, cuando decimos un yo, ¿qué implica ese yo? Y Sí, N cosas, ¿no? O sea, digo, nos podríamos pasar hablando horas, y en serio, horas de muchas cosas sobre el lenguaje, ¿no? Pero el chiste claro. es como aterrizar a algunos puntos. Incluso Emil Benveniste, cuando ya hablábamos del texto de pensamiento y lenguaje, sí, hablamos No, fue el de comunicación animal y problemas lenguaje humano, de de la lingüística general. problemas de la lingüística general. Ujú. Y entre esos de problemas de la lingüística general, hay capítulos en los que aborda justamente la situación de pensamiento y lenguaje. Sí, Y entre esas partes Emil Benveniste habla de la enunciación o plantea la enunciación misma. ¿Qué es la enunciación? O sea, bueno, plantea cómo el ser humano, a partir de la lengua o del uso de la lengua, se define a sí mismo, que era algo que ya te había también platicado cuando hablábamos justamente de los seres humanos y la diferencia que había entre el animal, sí, que decíamos, o sea, un animal no puede definirse a sí mismo, ¿no? O sea, no puede remitirse en un lugar, en un espacio a través de la lengua. sí, Yo claro. sí lo puedo hacer a través de la lengua y te puedo decir, tú estás aquí, pero ese tú qué implica, tú Javier. Y si estuviera aquí otra persona, eh, digamos, ella o él está aquí. Ese él implica algo. Claro, Ajá. y al mismo tiempo es complicado porque si yo digo yo soy Javier y soy esto y bla, bla, lo que estoy soltando son significantes que Exacto. me atrapan o que me constituyen de cierta forma o que de las que yo surjo como efecto, pero pues podríamos preguntarnos si esa identidad que digo tener en verdad es mi identidad. Exactamente. O sea, ¿qué va más allá de, o sea, qué es lo que trasciende realmente a la lengua misma? Sí. Bien, si tú me preguntas, tú me preguntabas, y para ustedes, o sea, el lenguaje realmente, o la lengua misma comunica. Ujú. Para mí como lingüista yo entiendo desde la lingüística que Sí. hay una convención social y por eso tú y yo nos entendemos, ¿sí? Hay una convención social de que, pues sí, en una sociedad todos hablan español y hablan español mexicano, pero hay complejidades más allá de que hablemos español mexicano, hay complejidades más allá de ellas. Ujú. Es decir, para los médicos va a haber tal vez una terminología y cierto, o sea, dentro del lenguaje mismo o de la lengua misma hay subdivisiones, por decirlo así, ¿no? Eh, hay variantes lingüísticas y entonces el Ujú. dialecto es una variación que hay en el habla según la región donde te encuentres. Y dentro de esa misma hay un idiolecto, hay un estilo de habla que tiene Javier y que tiene Carla y que establece unas diferencias que hay entre un sello, por decirlo así, que me identifica a mi Carla como hablante. Entonces, también existe, o sea, yo no podría decir que existe como tal una comunicación perfecta, por decir, si lo pensáramos Ujú. para mis estudios lingüísticos, vuelvo a repetir, desde el estructuralismo va a haber como un hablante ideal. Y este hablante ideal habla de Ajá. cierta forma porque lo tengo que Sí, sí, sí. estudiar. Si yo estuviera haciendo un escrito, este hablante ideal tiene ciertos rasgos, ¿sí? Para mi Ujú. estudio. Sí. Pero eso no significa que yo diga que la comunicación es ideal. ¿A qué me refiero con esto? A que, claro que hay malentendidos al hablar. A que desde la pragmática, es decir, desde el estudio del contexto de habla, a mí sí me interesa saber en el discurso qué sucede y qué diferencias hay. Es decir, si yo como mujer persuado más y utilizo entonces ciertas formas de persuasión,
en mi intención comunicativa, y tú como hombre diriges más eres más claro en tu discurso, ¿sí? Ujú. Que a mí me interesará saber como qué palabras de persuasión, qué intenciones de persuasión tengo una mujer a la hora de establecer su discurso, o si la mujer prefiere ciertas palabras, es como más delicada con sus palabras que un hombre, ¿no? O sea, o quién alburea más, la mujer o el hombre, o sea, ese tipo de Sí, sí, cosas me sí. interesan como lingüista. ¿En qué sentido? Que la comunicación misma es subjetiva. Es de qué entiende cada quien, qué hay detrás de cada quien. Es más complejo que Es que ahí solamente es donde estudiar creo que está el estructura. problema. Es que es ahí donde creo que hay un problema, porque, o sea, Saussure tiene un esquemita que a mí me encanta en su curso de lingüística general. Tiene un esquemita en donde señala de cierta forma el proceso de comunicación. O sea, yo Sí, poseo un signo que es abstracto y que tiene esta base biológica del que ya habíamos hablado, y la articulo o trato de expresarla a través la lengua de la lengua, oral, de la lengua y digamos también de la de articulación la que hago. articulación que hago. Y tú esas palabras las escuchas y dentro de ti se forma esa, supuestamente, o de forma ideal, se forma ese signo que yo te envié. Digamos, Esa se imagen constituye. acústica que le llama Saussure, ¿no? Ajá, O sea, la imagen acústica que decía, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en una imagen acústica, sería como ese sonido produce imágenes, y Saussure se va a meter con cosas más complejas como qué es el signo, qué es el símbolo. pero creo que ahí es donde está el problema, porque si yo te digo, por ejemplo, la palabra árbol, Ujú. pues digamos, yo transmito este signo a través de mi boca, tú lo escuchas con tus oídos, lo descodificas, Decodifico, sí. generas una representación de eso, pero yo lo que me pregunto es, ¿esa representación que se formó en ti es la misma que la que yo te dije? No. Que no sé si fui claro, espero haber No, sido sí, sí, claro. claro, yo sí O entiendo. sea, porque a lo mejor tú... Porque yo eh, pude haber pensado en un árbol, o sea, y ahí es donde va a entrar, sí, o sea, para mí como lingüista, ahí es donde va a entrar justamente la situación comunicativa. la cuestión ¿En práctica qué o de contexto uso. o sea, si me lo estás diciendo en la clase y entonces yo les digo, chicos, saquen sus árboles semánticos. Pero a eso voy. O sea, por ejemplo, si tú tienes, o sea, si yo te digo la palabra árbol, a lo mejor tú dices, ah, mi árbol genealógico, cuando yo me refería al árbol que está acá afuera. Sí, Pero dices, ok, hay un contexto. Si tú me dices de contexto, o sea, si yo te dijera, ah, mira, el árbol que está allá afuera, tú pensarías en el árbol que está afuera. sí. Yo diría, ok, pero aún así, ¿sigue siendo la misma representación? No, no lo sé, o sea, tal vez, exacto, o Porque sea, yo pienso que no. tendrías que ser muy, muy específico de si el árbol, o sea, el árbol que está allá afuera, pero puede ser el árbol de la vecina o puede ser el árbol del parque. O Pero sea, para mí, pero es que yo siento, perdón que te interrumpa, pero que por más claro que yo pueda hacer, Sí, no vas a lograr captar lo que para mí es ese árbol. O sea, porque a lo mejor ese mismo árbol, yo he tenido experiencias distintas con ese árbol. claro. Pero y ahí tú, por supuesto que va a intervenir el psicoanálisis, ¿no? O lo que tú piensas tal vez como psicoanalista y va a entrar esa parte. Pero para mí como lingüista es como, mientras los dos entendamos que cuando me refiero a Ok, árbol me refiero a tronco y me refiero a ramas, o en otro contexto, supongamos que si estamos en un salón de clases vamos a entender que si estamos hablando del árbol semántico, tú entiendas que es un esquema, y si estamos hablando de, no sé, de genealogía, de, no sé, de las familias, ajá, y de repente hablamos del árbol genealógico, tú vas a entender que el árbol genealógico se refiere a ese dibujito o ese con ramas que tenía las fotos de tu familia. Tal vez yo esté pensando en mi familia y tú estás pensando en la tuya, pero tenemos una convención que hay entre tú y yo de entender que cuando yo digo árbol genealógico me refiero a esas ramas, claro, y claro, que hay claro. fotos de mi familia. Y cuando yo digo árbol planta, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tronco y a esas ramitas que salen de allí. Claro. Entonces,
aunque, o sea, a lo que voy es, aunque el lenguaje sí es subjetivo, es decir, como ser humano yo entiendo una cosa y tú entiendes otra, Sí. hay una convención en sí que si yo digo árbol, o si tú me dices, sí, el árbol del parque, sé perfectamente, y tú y yo lo sabemos, que tal vez yo esté pensando en el árbol chiquito y tú estás pensando en el árbol enorme que está en el parque, pero aunque estemos pensando en árboles diferentes, sabemos que nos referimos los dos al tronco, Al concepto árbol. al concepto Sí. árbol, exactamente. Ok. Entonces, sí hay una convención social, y eso es lo que también hablan los lingüistas. O sea, el lenguaje no es una intención, claro, o sea, vamos a hablar de una cosa son las funciones comunicativas y las intenciones comunicativas que hay en el lenguaje, que eso lo ve la pragmática, y otra cosa es el concepto. Claro, claro. Como claro. convención social, o sea, como una convención de sociedad, entenderíamos que sí, o sea, que si estamos hablando del árbol del parque, Sí. es de la planta misma. Entonces entiendo que pues, es una cuestión de que el problema para la lingüística a lo mejor no es tanto este malentendido que se puede generar o que está. Porque, digamos, dentro del psicoanálisis, pues sí es esta cuestión de la comunicación no existe precisamente por eso, porque aunque hablemos del mismo árbol y de las mismas características y señalemos, por más que intentemos como ponernos de acuerdo, nunca llega a ese punto en el que se puedan unir las dos representaciones o que sean la misma, ¿no? Pero entiendo que en la lingüística el problema es otro. O sea, es más bien, sí, pero a pesar de que no pueda corresponder, puede haber un diálogo, quizá. Un contexto en común, Un contexto un en común. diálogo, o Ok. sea, sí, porque entonces imagínate, nunca nos podríamos comunicar. Si realmente no existiera, es decir, Bueno, es que eso es lo que significa. no lo estamos diciendo como tal literal, o sea, no lo estoy diciendo como tal literal de, a ver, no existe comunicación, Ajá. porque al final intentamos comunicar algo y yo entiendo lo que estás diciendo y puedo por eso darte una respuesta, pero no es 100% perfecta, no es lo que tú estás pensando siempre.